Deme un minutito. Estaba peleando un poquito con mi Wi-Fi, no sé qué ha pasado, pero bueno, ustedes igual me comentan por el chat si es que ven la presentación, si por ahí me escucho entrecortada, para que podamos tener la clase con fluidez. ¿Ok? Muy bien. Entonces, bienvenidos al curso de reclutamiento y selección. Hoy sábado, sé que es un poco sacrificado, los entiendo, pero como siempre yo digo, todo esfuerzo tiene su recompensa, ¿no? Tenemos ya habilitado el examen para que ustedes puedan desarrollarlos. Igual al final del curso, de la clase de hoy, el compañero de ITEC va a estar recordando hasta qué día tenemos plazo para realizar nuestro examen. ¿Ok? Si hemos estado presentes en las clases, si hemos estado revisando la información, el contenido, va a ser sencillo. ¿Ok? Muy bien. El día de hoy tenemos como tema 3, estrategias de reclutamiento. Nuestro tema está centrado sobre todo en el reclutamiento que nosotros ya hemos revisado de manera general. Recuerden que en algún momento, me parece que en la primera clase, si no me equivoco, teníamos justamente ese concepto sobre reclutamiento. Recuerdan que por ahí vimos que reclutamiento era más que solamente, aumentar el rango de candidatos, ¿no? Sino más bien tenía que ser estratégico, tenía que ser pensado para que podamos tener mayor cantidad de candidatos, pero al mismo tiempo candidatos idóneos y ajustados a la necesidad específica que teníamos. Muy bien. Me gustaría saber, hoy sábado, 8 de marzo, 8M, cómo llegamos a la clase. Si estamos llegando entusiasmados, tranquilos, tranquilas, comprometidos, algo cansados, tal vez por allí han salido y están volviendo. Por ejemplo, aquí yo estuve todo el día en casa, así que yo estoy descansada y entusiasmada por nuestra clase 3, que es específicamente sobre reclutamiento. Así que hoy anoten sus preguntas, por ahí si tienen casos, si por ahí alguna duda de las clases pasadas también, para resolverlas. A ver en el chat qué me dicen. Cansada pero entusiasmada. Sí, te comprendo totalmente. Lo bueno que mañana es domingo. El material, sí, el material lo comparten en el grupo de WhatsApp. Si por ahí recién te has unido, Emanuel, puedes pedir al host para que también te lo envíe. ¿Ok? Por acá Álvaro nos dice que está editando, haciendo videos. Muy bien, Álvaro, aprovechando el sábado, aprovechando el tiempo. Motivado, con ganas de aprender cada vez más. Excelente, Piero, excelente a todos. Sé que sábado puede ser un poquito difícil porque ya no es día laboral o es día laboral hasta el mediodía, entonces queremos descansar, pero podemos aprovechar cerrando este día, escuchando, prestando atención a la clase 3, que es una clase estratégica, una clase núcleo, justamente de nuestro curso de reclutamiento y selección. Muy bien, entonces, siendo 8 y 8, vamos a iniciar ya nuestra clase. Ya hemos visto que muchos estamos motivados, un poquito cansados, pero motivados por aprender. Y el día de hoy, antes de iniciar, me gustaría justamente recordar algunos conceptos de la clase pasada para quienes quizá no estuvimos en la clase número 2, revisamos sobre el análisis de puesto, ¿no? Recuerdan sobre este documento en específico que denominamos descriptivo de puesto. Este análisis o descriptivo de puesto justamente nos enseñó que es una fuente de información esencial y estratégica que cumple, que se alimenta de la misión y visión que tiene la empresa, ¿no? Es necesario y asegura ese éxito de que tú tengas el perfil que estás buscando, porque allí vas a encontrar toda la información necesaria que necesitas conocer. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué más? Nos dimos cuenta que existen algunas herramientas
que mejoran la precisión y utilidad del análisis mediante el recojo de información a estos clientes internos que manejan la principal información sobre qué hacen o qué responsabilidades tienen los distintos puestos. Por ahí vimos que estaba la observación directa, las entrevistas, el llenado de cuestionarios. Nos encontramos también, y vimos algunos casos, de que podemos tener algunos impedimentos o por ahí algunas trabas, si hablamos del lenguaje coloquial, ¿no? Y es ahí donde nosotros tenemos que ser más asertivos, ser más estratégicos al momento de levantar información, ¿no? Muy bien. También nos dimos cuenta que esta información en el descriptivo de puesto tiene que ser tan específica como sea posible para evitar malentendidos. Cuando revisamos, vimos algunos elementos esenciales que tenía que tener este descriptivo de puesto, como el título, el rol principal de este puesto, con quiénes se involucraba, qué condiciones tenía, y una pregunta que nos surgió era acerca del rango salarial. Nos dimos cuenta que esta información del rango salarial era también una brújula para nosotros en todo nuestro proceso de reclutamiento y selección, ya que eso también determinaba cuán disponibles tenemos a un candidato o no. ¿Ok? Entonces, nos hemos dado cuenta, mientras revisábamos en el transcurso de la clase, que este análisis de puesto, que este descriptivo de puesto, siempre tiene que estar actualizándose. Siempre tiene que estar actualizándose porque el contexto, la necesidad, incluso la misión o visión que tiene una empresa puede cambiar de un año o de 2 años, ¿no? Como fue, por ejemplo, el caso del contexto de la pandemia, que totalmente cambió a todas las empresas y a su estrategia. Se empezó a reforzar el canal electrónico, las ventas por internet. Entonces tuvieron que diseñar, analizar puestos nuevos relacionados a este tipo de estrategia, a este tipo de venta. ¿Ok? Entonces, reflexionando, nos dimos cuenta que este análisis, que este descriptivo de puesto que está dentro del manual de funciones en el MOF, siempre está cambiando. Es un documento que no es estático, sino más bien se ajusta a la misma estrategia de la empresa. ¿Ok? Ahora que ya tenemos presente, ahora que ya estamos en este momento en que ya tenemos el material, ya tenemos nuestro descriptivo de puesto bien hecho, con toda la información posible, cuando nosotros tenemos un requerimiento específico y somos quienes llevamos el proceso, que es como coloquialmente se dice cuando somos responsables de cubrir una vacante dentro de la empresa, tenemos que ver cómo lo hacemos, ¿no? Y el primer paso de cómo lo hacemos es mediante el reclutamiento. En la primera clase nos dimos cuenta que el reclutamiento era esencial. Tenía que hacerse bien, ya que de este paso depende cuán rápido tienes éxito o no de tu proceso de selección. Nos dimos cuenta que a diferencia del proceso de atracción de talento, que es mucho más pasivo que las empresas hacen, el reclutamiento era muy específico. Y por ahí vimos incluso, si recuerdan bien, y si estuvieron en la primera clase, que la personalización, la preocupación para que exista una diferencia y para que se hable directamente al candidato, nos sumaba y nos brindaba más ventaja, ya que animaba a más candidatos a postular, a pensar. Recuerden que nosotros cuando buscamos, aquí pensando en reclutamiento externo, ¿no? Cuando buscamos candidatos fuera de la empresa, tenemos que encontrar a los mejores candidatos, pero no solamente a los que están disponibles. Usualmente, ¿qué candidatos están disponibles? Pues los candidatos que están desempleados, ¿no? O candidatos que están muy insatisfechos en la empresa o que saben que van a ser liquidados, van a tener una desvinculación laboral. Entonces, nosotros no solamente tenemos que llamar la atención de ese tipo de candidatos, sino también de esos candidatos que quizá
están dudando de su empresa o quizás están muy satisfechos en la empresa en donde están, pero si encuentran una oportunidad que es mucho mejor de lo que tienen, pueden iniciar el proceso de reclutamiento y selección para el cambio de trabajo. Entonces nosotros tenemos que tener esa estrategia de no solamente el candidato disponible, sino al mejor candidato. Y ese mejor candidato probablemente esté ya trabajando en una empresa. Pero nosotros, nuestra estrategia va a ser invitarlo a que venga para que pueda ocupar su posición dentro de nuestra empresa, sabiendo que este candidato es muy bueno, es muy talentoso y obviamente va a tener un impacto grande en la posición que estamos buscando. Porque al final, nuestra responsabilidad es traer al mejor candidato, pero que también el que se adapta a la empresa. Por ahí puede ser que tenemos a un candidato que por hoja de vida, que por CV, puede cumplir todo, nos puede parecer muy bueno, pero quizá por el tipo de cultura en la empresa no se adapte y no sea el mejor, ¿no? Por ahí, cuando nosotros estábamos, si no mal recuerdan, en la primera clase, revisamos un casito, ¿no? Donde teníamos que seleccionar cuál candidato era el más ideal por una empresa de tecnología. Me parece que era tipo una posición de proyectos. Y por ahí venía un candidato que estaba todo el tiempo, toda su experiencia en una ONG, en una organización no gubernamental. Luego teníamos otro candidato que se había estado liderando equipos, pero en una empresa industrial. Mientras que luego teníamos a una candidata que había estado en un mundo tecnológico, en un mundo digital, aunque no había tenido mucha experiencia liderando. Finalmente, esa fue la candidata que la mayor parte de nosotros elegimos como la potencial y como la que podía ocupar la posición. ¿Por qué? Porque justamente ya había estado en una empresa tecnológica, comprendía el lenguaje, comprendía las normas, porque en cada rubro existen ciertas normas, existen ciertos lenguajes no explícitos, sino más bien implícitos, que te ayudan a adaptarte y que tu curva de aprendizaje, de adaptación, sea más rápida. Eso también es esencial al momento en que nosotros estamos reclutando. ¿Ok? Muy bien. Entonces, nuestra sesión número 3 tiene el día de hoy como objetivos aprender sobre la estrategia de reclutamiento, cómo tenemos que planificarla y dónde vamos a buscar el talento. Además, porque es importante tener un reclutamiento bien pensado, estratégico, ¿no? Con juicio crítico de nuestro lado. ¿Ok? Si tienen alguna duda, consulta, chicos. No se olviden del chat. Por ahí a los que acaban de llegar, bienvenidos. Sé que sábado puede ser un poquito complicado, pero los felicito por ese compromiso, por esa disposición. Así que no tengan miedo de preguntar, de exponer por ahí algunas experiencias pasadas, porque al final todos aprendemos con esas preguntas, con esas experiencias, y son input para enriquecer la clase. ¿Ok? Muy bien. Entonces, cumpliendo nuestro primer objetivo sobre qué es una estrategia de reclutamiento, vamos a encontrar que justamente, y ya refrescando nuestro concepto, porque creo que ya muchos de nosotros nos ha quedado muy claro, pero también aprovechando que se acerca el examen, esta estrategia de reclutamiento es el proceso por el cual se convoca y selecciona a esos candidatos que están o son necesarios para cubrir una vacante específica. Nosotros habíamos conversado y habíamos comentado que cuando estamos en el mundo de recursos humanos, en el mundo de gestión del talento, nos encontramos en una posición central, en una posición núcleo, que tiene o establece mucho contacto, muchos nodos con las otras áreas. Por lo tanto, hablamos varios lenguajes. Entendemos el lenguaje financiero, entendemos el lenguaje tecnológico, logístico, operacional. Y cuando se activa un requerimiento de alguna de estas áreas,
nosotros vamos a ser súper específicos para lograr reclutarlo. ¿Ok? ¿Cómo lo hacemos? Vamos, levantamos, actualizamos nuestro descriptivo de puesto, nuestro análisis de puesto. Cuando ya lo tenemos listo, iniciamos nuestro reclutamiento. Desde compartir un anuncio en alguna de las redes sociales como LinkedIn o Boomerang, etcétera, o desde la convocatoria de manera interna, si es que es un reclutamiento interno. ¿Ok? Nosotros tenemos que conocer los distintos tipos de reclutamiento. En la primera clase vimos que existía, o hablamos de manera muy general, uno de los principales tipos de reclutamiento, que es el reclutamiento interno y externo. A veces puede funcionar para una vacante en específico un reclutamiento interno y solamente interno. A veces puede funcionar o por la misma necesidad se va a convocar o se va a realizar el proceso de una manera de reclutamiento interno y externo. Otras veces solamente de manera externa y no es estratégico para la empresa hacerlo dentro de esta. Va a depender mucho del propósito y del tipo de empresa y además de si cuentan o no con ese tipo de recursos para que puedan postular si es que lo hacen de manera interna. ¿Ok? A veces incluso hay empresas que nunca publican sus vacantes fuera de su empresa y más bien hacen un reclutamiento de referidos. Es un poquito interno, pero más tipo familiar. Esto pasa sobre todo en las empresas que son familiares. Yo conocí alguna empresa que nunca publicaba en bolsas de empleo o en LinkedIn, etcétera, ¿no? Solo lo hacía en sus grupos, ¿no? O por mediante correíto, en su comunicación oficial, ¿no? A sus mismos empleados y les comentaba, si tienen algún referido para la vacante de ingeniero civil, de proyectista, de una empresa justamente de proyectos de ingeniería, por favor, referir y que envíe su CV a tal correo, ¿no? Y brindaba el correo del área laboral. En ese contexto, ¿ustedes qué piensan? Esta empresa que solamente hacía programa de referidos para su reclutamiento, ¿cuáles podrían ser sus principales problemas? Si solamente recluta basándose en la información que le brindan sus empleados, en los referidos de sus mismos empleados. ¿Qué podría pasar? ¿Podría estar todo bien? Pues ahí Gabriela ya nos está dando algunos indicios de qué problemas podría tener esta empresa, ¿no? Sí, y justamente le pasó que muchos familiares de cierta área empezaban a ingresar y se formaban tipo clanes, tipo bandos, y había luego una competencia entre estos bandos, todo el tiempo, si es que le hacías algo a uno de sus familiares del otro bando, luego no te ayudaban, no te entregaban el reporte. Imagínense, ¿no? En una empresa que tiene que ser bien profesional, solo basarnos en un programa de referidos puede limitar mucho la empresa. ¿Por qué? Porque puede generar justamente esta competencia desleal, este caso de resentimiento, entre comillas, ¿no? Que por ahí, si tú no me ayudas o te metiste con mi amigo o con mi compañero que yo metí, etcétera, yo tampoco te ayudo, ¿no? La responsabilidad de sus funciones también se ve limitada. Y obviamente también puede haber ciertas preferencias, ¿no? Por ejemplo, si yo soy del equipo que está controlando a los compañeros, y tengo a mi familiar que es proyectista, ¿no? O que es dibujante y veo que tampoco está, que no está avanzando. Pero como es mi familiar, es mi primo, es mi sobrino, es mi cuñado, no voy a reportarle al jefe, ¿no? Entonces pasa. Por eso es importante que no solamente
usemos un tipo de reclutamiento interno, que el programa de referidos podría decirse que es un tipo de reclutamiento interno, sino más bien aperturarse a también tener otras fuentes de reclutamiento como el reclutamiento externo. ¿Qué hizo esta empresa? Esta empresa al final se abrió al mundo porque estaba muy aislada solamente entre ellos. Como había nacido como empresa familiar, también tenía miedo, tenía desconfianza. Y cuando hicimos la consultoría, cuando preguntamos qué pasó, por qué solamente usaban este programa de referidos, ya nos comentaron que al final ellos tenían desconfianza de que vengan personas o la misma competencia y luego se vayan con sus ideas, con sus proyectos, con sus clientes. Por eso habían tratado de tener la mayor confianza contactando entre los mismos amigos, compañeros, familiares de los empleados. Pero al final también le había generado desventajas. Hicimos todo un proceso de transformación, de concientización, porque ya había malos hábitos y finalmente se tuvo ya una fuente de reclutamiento externo donde ya pudieron convocar a talento que traía información o tendencias actuales, nuevas, cambios de paradigma, ¿no? Que eso también beneficia a la empresa. Si solamente reclutas de manera interna o con tus conocidos de manera de programa de referidos, también dejas de saber qué está pasando al mundo, qué actualizaciones tiene. ¿Ok? Muy bien. Por acá me estaban haciendo alguna pregunta. Sí, por ejemplo, en la función pública, en la misma unidad, no se deben reclutar familiares o conocidos. Habrán visto muchas veces aquí en Perú que incluso en las noticias, en los reportajes, nos sale mucho ese tipo de información, que a veces hacen ese tipo de nepotismo, de tráfico de influencias, ¿no? Por más buena intención que tengas, al menos aquí en Perú no está bien visto, ¿no? Porque al final puede generar suspicacias, puede generar sospechas. E incluso tienen con salarios muy altos, injustificados para personas que aún no tienen toda esa experiencia para sustentar ese tipo de salarios. También pasa en los lugares más específicos. Aquí en Perú, en las zonas, por ejemplo, en provincias, se tienen alcaldías distritales, regionales, etcétera, y también hay mucho ese tipo de nepotismo. Y como se dan cuenta, al final el resultado es que a veces no avanza la misma gestión, etcétera. Entonces siempre hay que tener cuidado con ese tipo de estrategia, ¿no? Porque se puede prestar a malentendidos. En algunas empresas incluso tampoco está permitido, ¿no? Pues el caso que yo les contaba es una empresa muy en particular, muy chica, que había nacido tipo una empresa familiar y que tenía, y que permitía eso, estaba en su política, y como era una empresa privada, pues no había una contraloría que lo regule. Pero en otras empresas grandes, por ejemplo, yo sé de BCP, de Interbank, cuando tú postulas, incluso como candidato, te hacen llenar un formulario donde tú declaras, tipo de declaración jurada, que no tienes algún familiar que esté trabajando en esa unidad, ¿no? Y eso les sirve a ellos para sustentar que no hay un tráfico de influencias, que también puede pasar, ¿no? Ellos sí lo regulan bastante. Muy bien, buenísimo. Ya hemos hablado un poquito acerca de este tipo de convocatoria, este tipo de reclutamiento que tiene obviamente muchos beneficios, porque como lo decíamos en las primeras clases, puedes fomentar la promoción, puedes fomentar que el mismo proceso de reclutamiento sea más rápido, más eficaz, pero tenemos que saber cuándo y dónde hacerlo, y además en qué tipo de empresas, en qué tipo de vacantes. Si podemos hacer desde las dos fuentes, de reclutamiento interno y externo, pues nos aseguramos más candidatos y también tenemos un proceso más amplio para poder seleccionar al mejor candidato. ¿Ok? Muy bien. Por acá les pongo estas dos imágenes, que es justamente tu reclutamiento en una empresa startup, ¿no? Una empresa digital de tecnología, no va a ser igual a una empresa industrial. ¿Por qué? Porque ahí vas a tener otro tipo de perfiles con características específicas y con también retos específicos. Y el reclutamiento de aquí también va a ser distinto, quizá mediante otros canales que sean más cercanos a este tipo de perfil.
Entonces, como les decía, siempre pensemos, por eso es muy importante que al momento de tener nuestro DP, nuestro descriptivo de puesto, identifiquemos bien qué tipo de puesto es y nosotros que ya estamos en la empresa, conozcamos muy bien las necesidades, ¿no? Los objetivos de la empresa. Por acá les he traído ya un poquito en modo resumen, ¿no? Lo que ya habíamos revisado acerca de estos tipos de reclutamiento. Si hablamos de tipificación, podríamos decir según fuente, está nuestro reclutamiento interno, que ya vimos sus beneficios, y hablamos mucho acerca del tema de promociones, que ayuda a motivar a los empleados a un crecimiento, ¿no? A un desempeño, que sientan que tienen una línea de carrera. También el reclutamiento interno se puede hablar de reubicaciones. Hay empresas que son multinacionales y que tienen, ¿no?, presencia no solo en un país. Pueden tener presencia quizá en España, quizá en México, quizá en Estados Unidos. Y quizá por ahí, al menos para ti, el que te muevan de zona geográfica, aunque sea en el mismo puesto, puede resultar para ti un beneficio, porque aprendes de una nueva cultura, vas a otro país, aprendes también los modos de ese país. Entonces, si hacen un reclutamiento interno en esta multinacional, invitando a todas sus geografías, y es un mismo puesto, esa posición, tu postura, si quedas, ¿no?, reubicado, pues también para ti significaría un crecimiento. Sería un crecimiento ya más o menos horizontal, ¿no? En la misma posición, pero en otra ubicación. Lo mismo pasa cuando estás en una posición quizá de analista de operaciones y se abre una convocatoria para analista de logística. Cumples con todos los requisitos, pasas el proceso de selección interno y te mueves a otra área. No estás creciendo de manera vertical, sino más bien de una manera más horizontal, ¿no? En la misma posición, pero en otro departamento. ¿Ok? Y bueno, ya habíamos conversado del reclutamiento externo, que es cuando nosotros tratamos de que el candidato que estamos buscando para nuestra vacante en específico venga, realmente se anime a postular en nuestra empresa. Nosotros vamos a tratar de que no solamente sea ese candidato disponible, el candidato que no tiene trabajo, sino también ese candidato que está en otra empresa, que probablemente sea muy bueno en su trabajo y queremos que venga acá para que sea y nos brinde ese trabajo, ese talento muy bueno, ¿no? ¿Por qué? Porque al final los candidatos que nosotros presentamos hablan sobre cómo hacemos nuestro trabajo, hablan de nosotros. Cuando nosotros presentamos candidatos no tan buenos, nos llaman. A mí me ha pasado algunas veces cuando estaba iniciando que me decían, ¿qué pasó? ¿Qué pasó, Milagros? ¿Por qué me has mandado un candidato que no sabía Excel, ¿no? Cuando habíamos comentado que era un requisito indispensable. ¿Qué había pasado? Quizá al momento de la validación solo me fijé en su CV, en lo que decía el candidato y no le había hecho la respectiva prueba técnica. Entonces, a partir de esos errores, ya te das cuenta de que tienes que ser preciso, precisa en el reclutamiento, en el proceso de selección, porque esos candidatos al final son tus representaciones de cómo estás haciendo tu trabajo. Si estás siendo estricto, si estás haciéndolo bien, si estás prestando atención a esos detalles. ¿Ok? ¿Dónde los encontramos? En portales de empleo, en ferias laborales, en redes sociales como LinkedIn, etc. Incluso yo les había hablado alguna vez de que hoy en día existen portales de empleo específicos para los tipos de puesto. Por ahí, los que quizá no estuvieron en la primera clase, les comentaba sobre Get On Board, que es esta fuente o este portal de empleo que es sobre todo para las posiciones digitales, ¿no? Tecnológicas. Es ahí donde tú vas a encontrar posiciones y sobre todo candidatos de este tipo. Me está demorando en cargar un poquito, pero por ahí ustedes pueden también encontrar. Otro tipo de fuente que se utiliza mucho en
el reclutamiento externo, sobre todo para posiciones muy complejas, posiciones C-level, ¿no? Posiciones tipo de gerencias, de directorio, es mediante el hunting. Cuando tú buscas al candidato en redes sociales, ¿no? Incluso también en algunas redes específicas. Tú le invitas, tú vas y haces alguna búsqueda booleana en LinkedIn. Por ejemplo, una herramienta que yo utilizaba, y no, yo actualmente también utilizo mucho, es esta herramienta de aquí, que me permite colocar el título de puesto que estoy buscando, el país, porque yo también a veces manejaba otros países, y ponía, por ejemplo, qué era lo que quería, ¿no? Por ejemplo, analista QA, se ha quedado ahí grabado porque es una posición muy requerida que a veces no se encontraba hace algunos años, ahora hay bastante, y tenía que buscar, ¿no? Acá, por ejemplo, ponía todas las candidaturas, etcétera. Por acá incluso te dicen si es que quieres ser bien específico. Vamos acá a una simulación. Les voy a poner solamente el país y, y el título del puesto. Y acá te ayuda a optimizar tu búsqueda en LinkedIn. Lo abres en Google. Sí se está viendo, ¿no, chicos? Sí. Y ahí te aparece, ¿no? Estas palabritas que acá ustedes ven son estas búsquedas booleanas, que si no lo sabemos, no lo podemos ingresar. Entonces, a veces se te va de la mente y utilizas esa herramienta que les he mostrado. Hay muchas herramientas similares, esa es una de mis favoritas porque era súper precisa, y ahí me salían todos los analistas QA que estaban existiendo, ¿no? Y es ahí cuando yo hacía clic y les invitaba por mensajito para que puedan postular a mi posición, ¿no? A la posición que yo estaba buscando. ¿Ok? Entonces, esa es una de las fuentes también que se utilizan, que es el hunting, que lo hacemos invitando a los candidatos a que postulen a nuestra posición. Esto pasa a veces cuando la búsqueda es un poco complicada o cuando tenemos poquitos candidatos. Como saben, si tenemos pocos candidatos no podemos seleccionar mucho y por lo tanto vamos a tener resultados insatisfactorios. ¿Ok? Les voy a pasar este enlace igual para que conozcan, para que lo utilicen en algún momento si es que les toca hacer hunting. Igual también lo pueden hacer en LinkedIn, pero a veces por ahí en LinkedIn nos puede limitar las búsquedas o no nos deja, ¿no? Porque si tienes versión premium, te va mostrando solo los resultados. Si no tienes versión premium, discúlpeme, te va mostrando los resultados hasta cierta página. Entonces, lo bueno de esta herramienta es que puedes tener resultados en tiempo real de muchas páginas, de muchos contactos. Solamente sean bien específicos, utilícenlos bien y por ahí ya van a encontrar, ¿no? Por ejemplo, acá te dice LinkedIn, GitHub, que es también otro lado donde encuentras a desarrolladores, etcétera. ¿Ok? Les paso esto, ya volvemos. Bueno, Gumber no sé qué ha pasado, que no me está cargando, pero también es una buena fuente de reclutamiento externo para talento tecnológico, si alguna vez les toca reclutar. Les dejo este link, ya está. Y bueno, entonces, por acá les traje algunos programas de éxito, como Interbank, que tienen justamente un programa muy específico de crecimiento, de movilidad interna, incluso con un nombre bien pensado, bien fundamentado, que no solamente invitan a las personas administrativas de oficina, sino a sus sedes pequeñas, a sus sedes que están de manera operativa en atención al público. Allí también pueden ellos postular y pueden crecer. Y de hecho, ir a oficina administrativa para ellos es un gran logro. ¿Ok? Muy bien. Reclutamiento externo, por ahí vimos que hay empresas que prefieren este tipo de reclutamiento. Por ejemplo, Bacus lo utiliza bastante y ellos tienen incluso su página de talento, ¿no? Postula aquí. Muchas empresas habrán visto que trabaja con nosotros y es ahí donde ustedes postulan, nosotros postulamos y de esa manera también ellos tienen en tiempo real y manejan todo su tracking de reclutamiento y selección en su misma página. ¿Ok? Una de esas empresas, por ejemplo, Nestlé, que tiene bien desarrollado esa estrategia. A ver, trabaja con nosotros y es su fuente principal
de reclutamiento. Ellos, por ejemplo, no reclutan mucho mediante LinkedIn o mediante Boomerang, sino más bien directamente en su página de Nestlé, de Trabaja con Nosotros, ¿no? Te van contando un poquito qué es lo que hace, qué iniciativas tienen, ¿no? De manera específica también muestran las oportunidades con los graduados, con los estudiantes. Si ya no eres graduado, por acá también, ¿no? Entonces tú le haces clic al área que te interesa y ya te van a aparecer un poquito más de la empresa, de los beneficios también. Qué importante es comentar esos beneficios, ¿no? Si los candidatos no saben a qué postulan o qué beneficios tienen, tampoco van a estar muy dispuestos o muy confiados en postular en la empresa. Entonces, por acá, por ejemplo, productos pediátricos es un beneficio que no es tan común aquí en Perú, al menos. Entonces, al menos para muchos candidatos esto puede resultar beneficioso, atrayente. Por acá también este préstamo de estudios, este préstamo vacacional, la asignación escolar. Bueno, todos aquí en Perú recibimos un monto por asignación escolar, si es que tenemos algún menor de hijo, por ahí, etcétera, ¿no? Entonces, igual, eso hace que los candidatos postulen. Este es un tipo de estrategia que utilizan muchas empresas multinacionales. Es el reclutamiento externo directamente en su página de Trabaja con Nosotros. ¿Ok? Muy bien. Y bueno, por acá ya vemos el costo-beneficio de de los tipos de reclutamiento según fuente, que es esta la tipificación que estamos revisando. Reclutamiento externo y reclutamiento interno y reclutamiento externo, ¿ok? Se me cruzó, medio tipo de dislexia por un minuto. Y por ahí vimos costos, reclutamiento interno, obviamente es mucho más bajo que un reclutamiento externo. Cuando nosotros utilizamos un reclutamiento externo, vamos a hacer uso de algunas fuentes como los portales, como LinkedIn, y obviamente no es gratis. Tenemos que invertir, por lo tanto es mayor presupuesto. También el tiempo que invertimos generalmente en un reclutamiento dentro de la empresa es mucho más rápido porque tiene más capacidad de llegada porque es tu propia gente, son tus propios empleados. En cambio, cuando vamos fuera, vamos a tener que esperar la mayor cantidad de postulantes externos que postulen a la posición. Por lo tanto, son más días que la vacante no tiene a alguien que la ocupe, impactando en los resultados de esa área, que es una cadena y que al final impacta en los resultados de la empresa, ¿no? Y también mayor inversión del mismo tiempo del reclutador, que no solamente tiene esta vacante que cubrir, sino tiene 5, 6, hasta 16, 20 vacantes para su responsabilidad, ¿no? Muy bien. Adaptación, pues reclutamiento interno más rápido porque ya es un trabajador que está dentro de la empresa, ya conoce los valores, ya conoce la misión, la visión y de manera externa, obviamente, va a haber una curva de aprendizaje, una curva de adaptación que nos va a tardar un poquito. Entonces, como hemos visto, existen ventajas, desventajas, pero siempre tenemos que sopesar, ¿ok? La diversidad, por ejemplo, es un elemento que el reclutamiento interno no nos ayuda, no nos beneficia, porque es más de lo mismo. Es la misma perspectiva que ya se tiene porque es un empleado dentro de la empresa, ¿no? Como comentábamos, también necesitamos refrescar las áreas. Alguna vez me tocó un jefe que estaba muy reticente, ¿no? Un jefe de área que estaba muy reticente a que se reclute también de manera externa. Él decía, no, solamente con los chicos que están en banca y ya, ¿para qué vamos a buscar fuera? Necesito que se ocupe rápido la posición. Y nosotros decíamos, mira, nos han dicho desde tu gerencia, o sea, tu jefe, que necesitan refrescar tu área, que se han dado cuenta que tus indicadores están bajitos y que todo tu equipo de trabajo tiene la misma manera de hacer las cosas. No está cuestionándose. Necesitamos traer a alguien que también cuestione y que sepa otras cosas. Obviamente no le dijimos así de manera tan directa, le dijimos un poquito más de manera amable, asertiva, más polite, y
cambió de perspectiva, entendió este beneficio. Por eso es importante que nosotros seamos bien estratégicos, sepamos cómo vendemos, cómo le convencemos a nuestro stakeholder, a nuestro cliente interno, para que pueda también convencerse y que pueda entender qué tipo de proceso, qué tipo de reclutamiento estamos realizando. ¿Ok? Por acá justo lo que les decía, innovación. La innovación en el reclutamiento interno puede ser un poco limitada. Reclutamiento externo pueden venir con nuevas ideas y perspectivas que no son las habituales dentro de la empresa. ¿Ok? Muy bien. Por acá hay la segunda pregunta. Tenemos, me he explayado mucho hoy. Tenemos un minuto. Yo sé que vamos a lograr responderle en un minuto. ¿Qué es? Si una empresa necesita cubrir una posición de liderazgo, de manera rápida, ustedes optarían por qué tipo de reclutamiento, interno o externo. A ver, en el chat, ustedes solo pónganme interno, externo, su preferencia o por qué lo colocan. Ya revisando las distintas ventajas, desventajas de cada uno, porque al final, como todo en la vida, siempre hay ventajas, oportunidades, como el fuera. Muy bien. Justo en un minuto. Súper rápidos, estamos atentos. Muchísimas gracias a todos quienes han participado. Daniel nos dice externo, Mariana interno. Luis Rolando dice definitivamente interno. Muy bien, súper seguro. En el caso, Gabriela hace una mención especial. En el caso de la empresa donde ella trabaja, ella optaría por un reclutamiento interno. Es una muy buena respuesta, ¿no? También como conocer qué tipo de empresa, posicionarte, si al menos si fuese su empresa de ella, de Gabriela, va por un reclutamiento interno. Esto puede estar explicado por el mismo contexto, ¿no? Muy bien. Interno, por ahí Marta, Alison interno, externo, Linda. Y por acá Anthony nos dice, dependerá de cómo se encuentra la empresa internamente. Tal cual, lo mismo, ¿no? Va a depender mucho de cómo está el contexto de la empresa. Esta pregunta no tiene una respuesta correcta en específico, ¿no? Va a depender mucho. Acá necesitamos más información del contexto de la empresa. ¿Ok? Muy bien. Entonces, continuando con la clase, vamos a otra tipificación de reclutamiento. En este caso, es la tipificación de reclutamiento según necesidad. Ya hemos visto según fuente, según de dónde saco el talento. Aquí va a ser según la necesidad que se tenga. ¿Ok? Por acá les presento 4 opciones. De hecho, existen más, pero estas son las más conocidas, las que más se utilizan en las distintas empresas, tanto grandes como pequeñas. Tenemos la primera, que seguro muchos de ustedes la conocen o quizá ya han llevado este tipo de procesos, que son el proceso de reclutamiento masivo. Como muy bien lo dice su nombre, cuando hablamos de reclutamiento masivo, es ese tipo de reclutamiento que es para una masa grande, cuando manejamos una gran cantidad de personas que tenemos que reclutar. ¿En qué empresas o en qué tipo de empresas podemos encontrar este tipo de reclutamiento masivo? Sobre todo en empresas de tipo consumo masivo, industriales, incluso también empresas mineras, ¿no? Operarios, usualmente de esas máquinas pesadas, etcétera. Empresas retail, ¿no? Aquí en Perú, el grupo Intercol, por ejemplo, en todas sus empresas retail, maneja mucho reclutamiento masivo. También Cencosud, aquí en Perú, en Chile, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, como bien su nombre lo dice, es para contratar, para seleccionar, para reclutar a un gran número de empleados en el menor tiempo posible, en un corto periodo de tiempo. Usualmente, ¿no? Para esos roles operativos, esos roles que tienen mucho con el contacto de atención al cliente. Incluso también este reclutamiento masivo se utiliza según temporadas. En las empresas retail
o en las empresas industriales, como Alico, como P&G, etcétera, se utilizan en campañas específicas. Por ejemplo, aumenta este tipo de reclutamiento masivo cuando se acerca Navidad, ¿no? Para la contratación, para la venta de juguetes, de ropa, de regalos, o para la fabricación de panetones, que aquí en Perú se consume bastante. Entonces, este tipo de reclutamiento responde a una necesidad específica. Es un reclutamiento que tiene sus ventajas y también sus desventajas, sus complejidades. Al ser un reclutamiento masivo, imagínense que ustedes tienen que llevar un proceso de este tipo y tienen que reclutar masivamente un mismo perfil de atención al cliente para todas las tiendas a nivel nacional, ¿no? En las distintas provincias. Y ustedes son los que lideran este proceso, ¿no? Si hacen la sumatoria, probablemente sean 200 o 300, ¿no? Personas que van a estar en este tipo de perfil. Si bien es un perfil operativo, tiene una gran cantidad y 200 o 300 es el número que ustedes van a contratar, pero el número de personas que van a pasar el proceso de reclutamiento y de selección tiene que ser más grande, porque si no, no podrías hacer el filtro adecuadamente, si no, no podrías hacer el proceso de selección adecuadamente, ¿no? Entonces, allí tenemos que prestar atención a cómo lo hacemos y qué estrategia en específico funciona para este tipo de reclutamiento, ¿ok? No se preocupen, en la siguiente slide vamos a hablar con mayor profundidad sobre este punto. Reclutamiento especializado. Este podría ser un antónimo del reclutamiento masivo. Este es súper específico. Es especializado y responde a esa necesidad altamente específica, altamente compleja, que requiere habilidades no tan habituales, no tan populares, por así decirlo, en la empresa, ¿no? Por ejemplo, este reclutamiento específico funciona muy bien para esas posiciones que no son tan conocidas y que recién están llegando al mercado, a las empresas. Posiciones como Data Scientist, Data Enabler, ¿no? Son posiciones que ustedes quizá han escuchado muy poco, ¿no? Por ejemplo, cuando a mí alguna vez me tocó llevar este tipo de proceso, tenía que aprender bien qué se hacía, tenía que hacer el levantamiento del descriptivo del IDP, pero tampoco encontraba muchos candidatos. No había muchos candidatos en esa época. Ahora no sé, seguro que habrá aumentado, espero que sí, pero les estoy hablando de hace 2020, 5 años. Sí, 5 años en que alguna vez me tuve que llevar este tipo de reclutamiento bien especializado, bien específico, y fue complejo porque no había candidatos. Si bien el reclutamiento masivo es complejo por la alta cantidad que tienes que pasar, el reclutamiento especializado te puede frustrar porque no encuentras candidatos, no encuentras profesionales, o si los encuentras, como es tan demandado y hay poquita oferta, sus expectativas salariales pueden ser muy altas y no pueden corresponder al presupuesto que te dan. Entonces, allí también tienes que ser estratégico para conversar con el cliente, conversar con tu área de recursos humanos, hacerles consciente de que esta complejidad para que pueda abrirse un poquito más el rango y tú ya tengas la posibilidad de incluir esos candidatos en tu proceso de reclutamiento y selección. ¿Ok? Igual, en breve conversamos sobre estas ventajas, estas complejidades. El otro tipo de reclutamiento según necesidad es el reclutamiento C-Level. Ese tipo de reclutamiento para altas gerencias, ¿no? Para posiciones directivas, posiciones que tienen un impacto muy, muy directo, muy especial en la empresa, ¿no? Hablando de posiciones como vicepresidentes, como directores ejecutivos, directores operacionales, directores de finanzas, directores de tecnología, etcétera, etcétera. Si se habrán dado cuenta, incluso con el reciente caso que pasó aquí en Perú, ¿no? Que vimos hace unas semanas, por ahí tuvimos nosotros en televisión la exposición de un gerente general, ¿no? Estaba tratando de manejar la situación y quizá identificamos algunas
algunas habilidades que no tenía, ¿no? Entonces, obviamente, este reclutamiento de alta gerencia tiene que hacerse enfocado a que tengan todas estas habilidades para responder ante este tipo de situaciones, ¿ok? Usualmente es diseñado para atraer sus líderes estratégicos, como gerentes y como directivos. Obviamente es mucho la complejidad, a veces incluso la confidencialidad, por eso se contrata, si bien tienes tu área de recursos humanos, a veces se contrata a un headhunter, ya no un hunter, sino headhunter, ¿no? Que es muy especializado, es una empresa ya que tiene sus filtros, que ya tiene su proceso para este tipo de reclutamiento de alta gerencia. ¿Ok? Y bueno, otro tipo de reclutamiento según necesidad es el programa de prácticas, que ustedes quizá lo habrán visto, habrán observado que se ha vuelto muy en tendencia en muchas de las empresas, ¿no? Este programa trainee, programa de prácticas para profesionales, preprofesionales, ¿no? Y es usualmente orientado a esos estudiantes o recién graduados que se convoca para formar, para que puedan crecer en la empresa y también usualmente es para ese talento joven, pero que es muy bueno, que ha resaltado, que ha destacado en su instituto, en la universidad, ¿no? Y así que se puedan quedar, puedan crecer dentro de la empresa y obviamente eso ofrece ventajas a la misma empresa. ¿Ok? Hasta acá, chicos. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Por acá me dejan algunos comentarios. No quieren pagar y usan este último. Sí, hay empresas que también te contratan como practicante y al final te hacen hacer funciones de analista, ¿no? Ya el practicante aquí en Perú al menos tiene una tipificación sobre cuántas horas tiene que trabajar, ¿no? Porque al final está en un proceso formativo. Incluso el practicante pre está todavía con algunas clases. Entonces hay algunas empresas que abusan un poquito, lamentablemente, y les piden hacer más actividades de las que debería. Eso es a veces un poco malo, pero a veces eso ya depende del mismo jefe que está observando, que está liderando al practicante. Obviamente nosotros como área de gestión del talento, si vemos esa situación, debemos notificarla, debemos conversar para que eso no pase. ¿Ok? ¿Qué más? Álvaro nos dice científico de datos. Sí, lo que yo decía, el data scientist, científico de datos. Ajá, que se ha vuelto una carrera muy demandada. De hecho, a mí, cuando yo conversaba con el GEC de justamente de datos, información de una multinacional, que siempre me pedía estos perfiles, siempre me decía, ¿no? La carrera del mañana es esta, científico de datos. Y cuando llevaba el proceso en 2020, que era cuando más llevé ese tipo de procesos, aquí en Perú las únicas dos universidades que tenían una carrera específica para esto era la UTEC y la San Marcos. Creo que la Católica también aperturó recién, pero en esa época la UTEC y la San Marcos. Y sus egresados, ¿no? Recién egresados, ni siquiera eran bachilleres y ya estaban ganando un buen sueldo, ¿no? Y cuando iban creciendo ganaban mucho más, eran súper demandados en esa época. Incluso yo decía, ¿por qué no estudié eso? Porque nadie me aconsejó. Muy bien, ¿qué dice Gabriela? Yo casi siempre tengo reclutamientos masivos. Es muy absorbente todo el proceso. Sí, es absorbente. Yo cuando pueden decirme, no, pero es un perfil de asistente de operaciones, de asistente de atención al público. Es muy absorbente porque es mucha gente que te está preguntando y tú eres el principal responsable. Entonces, te escriben, aunque tengas celular corporativo, ¿no? A veces incluso hay algunos que no tienen el celular corporativo, manejan todo su proceso con el celular personal. Entonces, imagínense, los candidatos te escriben, tienen dudas, te reclaman, cualquier tema pequeño es tu responsabilidad. Es bastante frustrante también en ese lado. Muy buen aporte, Gabriela. Por acá nos dice de los pickers, Gabriela, ¿no? Con años de experiencia se les puede dar la oportunidad de ser líder de pickers si aparte de la experiencia cuenta con las competencias requeridas. Claro, en el lado de desarrollo de carrera y de competencias. Muy bien, buenísimo, buenísimos aportes, chicos. Y ahora sí,
Pensé que les hablaba. Bueno, por acá les iba, pensé que tenía una PPT, me parece medio raro. Pensé que tenía una slide más donde les daba las ventajas y desventajas de cada uno, pero bueno, súper rápido. Igual voy a tomar nota para agregarlo si es que no está o revisar. En el reclutamiento masivo, como bien dice nuestra compañera Gabriela, ¿no? Puede ser absorbente, porque tienes que interactuar con una gran masa de candidatos, una gran masa de postulantes. Por ejemplo, si tienes que reclutar, si tienes que contratar 100 personas para pickers, ¿no? Pongamos este ejemplo de Gabriela. Tienes que buscar por lo menos 300 candidatos, ¿no? Para que tú puedas llevar bien tu proceso. Y recuerden que un proceso de selección, como lo vamos a ver en la siguiente clase, tiene varias etapas, no es solamente una etapa. Y si tú no reclutas bien, si tú no seleccionas bien, aunque sea uno de estos, va a ser tu responsabilidad y puede generar impactos negativos en la empresa, ¿no? Imagínense que tú pasas a no te das cuenta o haces el proceso muy rápido y pasas a una persona que tiene alguna adicción, ¿no? Y va a estar en atención al cliente, ¿no? Que quizá fuma o hace algo indebido delante del cliente en su horario de trabajo. Ahora que existen las redes sociales, imagínense el escándalo que sería, ¿no? Si lo graban, incluso el peligro que también expones a los mismos compañeros, aunque no lo grabe, ¿no? Una persona bajo efectos de estupefacientes puede tener conductas que no son habituales y que también pueden perjudicar. Preguntan, ¿cómo es que esta persona ingresó? ¿En qué momento? ¿Se le aplicaron las pruebas psicológicas, las pruebas pertinentes? Y si tú no lo hiciste bien, porque había tanta gente que reclutar, pues te va a caer a ti la responsabilidad. Y tú también te vas a sentir culpable, frustrado. Por eso es importante saber hacerlo bien, ¿no? Cuando tenemos un reclutamiento masivo, ¿qué es lo que hacemos? En mi caso, al menos, yo hacía una evaluación psicológica. Para eso, mi empresa al menos tenía ese presupuesto y también había pensado bien. Y teníamos una plataforma tecnológica que nos arrojaba los resultados y los informes, ¿no? Entonces yo no tenía que estar al momento de seleccionar revisando uno por uno, porque si no, imagínense, 300 pruebas a mano revisando es muy cansado, ¿no? Entonces, mucho más rápido, la misma plataforma me establecía un ranking, me daba los puntajes y yo ya podía filtrar, ¿no? Eso ya lo vamos a ver igual en el proceso de selección, pero siempre la tecnología va a ser una herramienta que nos va a ayudar en este tipo de reclutamiento masivo, ¿ok? Reclutamiento especializado, cuando nosotros utilicemos bases de datos específicas, por ejemplo, algo que yo aprendí con la práctica, con la experiencia, poniendo en ejemplo el tema del data science o del científico de datos, yo ya tenía identificado a todos los chicos, a todos los profesionales que estaban o que tenían experiencia en data science. Quizá en esta primera convocatoria no había logrado que postule el data science de cierta empresa, ¿no? Pero para la siguiente ya tenía su base de datos, su número, etcétera, su correo. Para la siguiente lo invitaba, ¿no? En un año, en 2 años, y sí postulaba, y al final quedaba seleccionado, ¿no? Entonces, también establecer ese tipo de herramientas de base de datos, de pool de talento, para que nos ayude, ¿ok? Muy bien. Entonces, ahora sí, ya viendo los distintos canales de reclutamiento. Sí, por acá, miren, justo lo que les contaba y Gabriela nos dice que sí le ha pasado. Por ahí uno de los trabajadores estaba fumando dentro de la sede, ¿no? Hay acciones que son sancionadas, a pesar de que les decimos, a veces hay personas muy caprichosas o que no prestan atención y lo hacen. Entonces, siempre seamos enfáticos con las normativas. Si nos toca a nosotros brindar inducción, porque a veces el mismo equipo de talento también somos responsables de brindar la inducción, ¿no? De brindar la normativa, las reglas internas de trabajo, el RIC, como se conoce. Entonces, en esa parte seamos siempre bien enfáticos, siempre, digamos, la consecuencia directa de esto es la desvinculación sin derecho a nada, ¿no? Entonces, eso también nos puede ayudar, ¿no? También el que firmen, que han leído, que han sido informados de esas normativas, de esas reglas, ¿ok? Muy bien. ¿Dónde buscar el talento?
buscamos el talento, como ya habíamos comentado, en los distintos portales, en las redes sociales. Por ejemplo, hoy en día muchas empresas se han vuelto bien fanáticas, bueno, no fanáticas, bien diestras en el uso del TikTok, sobre todo para esas posiciones operativas o para posiciones que tienen una convocatoria masiva, porque llegan a más personas, ¿no? Es el poder del TikTok que se vuelve viral, cualquier videito que sea popular, ¿no? Que utilices la última tendencia, el último tren, ¿no? Hay empresas que realizan estos tipos de trends utilizando, haciendo uso, o por ahí son personajes, los mismos trabajadores, ¿no? Están identificados con su uniforme y hacen este tipo de tren. Y se vuelve popular y por ahí también aprovechan para convocar, para postular, para, bueno, mostrar que están buscando candidatos talentos, ¿no? Muy bien. ¿Qué más? El programa de referidos, que también hay empresas incluso que dicen, ¿sabes qué? Yo voy a buscar talento, tanto externo como interno. Y en el interno voy a utilizar mi programa de referidos. Pero para que mis empleados actuales refieran, les voy a dar un premio, ¿no? Entonces, por ahí establecen su política de referidos, donde si tú refieres a una persona y esa persona se queda seleccionada, a ti se te premia. Se te premia ya de manera simbólica con algún reconocimiento o quizá con algún regalo, con algún bono. Hay empresas que hacen este tipo de programa de referidos. Por ejemplo, en Europa, en empresas españolas, es muy popular este tipo de programa de referidos con un premio, con un bono. También las agencias de reclutamiento, lo que les decía, ya para el reclutamiento muy especializado para C-Level, están las headhunters. Hay otras empresas, tipo las empresas mineras, que más bien tienen algunas agencias de reclutamiento que les ayudan a tener personal, ¿no? También pasa. ¿Dónde más buscamos? Bueno, si nosotros analizamos el perfil que necesitamos, también vamos a poder saber qué canal de reclutamiento utilizar. Por ejemplo, un perfil operativo masivo, como les decía muy bien, funciona bastante en las redes sociales o incluso algunos portales como Computrabajo, que se vuelven ideales por ese alcance masivo. Indeed también es uno de ellos. Perfiles específicos donde tienes que hacer un poco de hunting, donde tienes que buscar sobre la paja un poquito, invitar a que postulen a tu vacante. Bueno, pues ahí se vuelve muy popular LinkedIn, ¿no? También algunas de esos portales que les mostraba, para que ustedes también puedan utilizar ese tipo de canal, ¿ok? El programa de referidos o el talento joven o el tipo de perfil de practicantes, pues se utiliza bastante las mismas convocatorias o las mismas páginas, los mismos posts, las mismas convocatorias de las universidades, ¿no? Las universidades, cada instituto tiene su área de empleabilidad, porque incluso les conviene que sus graduados, ¿no? Que sus egresados sean empleables, les ayuda a tener una mayor atracción de estudiantes para que puedan desarrollarse dentro de su casa de estudios, también en sus indicadores, ¿no? Habrán visto que muchas veces sale esta universidad X, está en el top 1, porque, bueno, entre sus muchos criterios está que sus graduados son 100% contratados por las universidades, ni bien culminan. Entonces, se tiene esta área de empleabilidad que siempre está buscando oportunidad de colocar a sus estudiantes. Entonces, tú cuando tienes que buscar practicantes, muchas veces te acercas a ciertas universidades o a todas las universidades que tengas el contacto y publicas tu vacante en su web de empleabilidad para graduados, ¿no? También hay ciertas universidades que hacen 2 veces al año, 3 veces al año, presencial o virtual, ferias laborales, donde invitan a las distintas áreas de reclutamiento y selección de las empresas, tienen sus stands, estas áreas, cada uno lleva por ahí regalitos, lleva información, folletos,
y los estudiantes pueden acercarse, hacer preguntas, dejar sus datos, y una vez que tienen este tipo de convocatoria, pueden ser invitados a estas empresas que han participado. ¿Ok? Muy bien, lo que decíamos, cuando son posiciones C-Level, los headhunters, las referencias internas, también para asegurar esa confidencialidad. Alguna vez tienen que sacar a un director de operaciones, ¿no? Y como no quieren que se publique en la web, además que también si la competencia se da cuenta de que están buscando a un director de operaciones, la cabeza misma de las operaciones de negocio, pues puede ser contraproducente. Entonces, mejor aseguran una empresa headhunter que maneja esto de manera muy confidencial, muy respetuosa, ¿no? Y les brindan la terna finalista, les brindan el long list, el short list, como se dicen en las consultoras, ¿ok? Además que también, imagínense, si se sabe en la empresa que se va el director de operaciones, también puede generar un poquito de disonancia en los mismos equipos. Entonces, eso es lo que cuida mucho. ¿Ok? Por acá me están levantando la mano nuestra compañera González, Yamoca. Si puedes activar tu micro o en todo caso también el chat. Ajá, ¿qué es LinkedIn? Por favor, señorita, explíqueme, gracias. Ok, por acá, si es que no sabemos qué es LinkedIn, vamos a explicar en 2 minutos, súper rápido, qué es LinkedIn. En algunas posiciones específicas, se necesita encontrar candidatos, porque no los tienes, porque tus candidatos no cumplen con los requisitos, etc. Entonces, así como Facebook, que es un libro, bueno, que es una red social, libro de CAS textualmente, su traducción, pero una red social donde tú contactas a tus compañeros, a tus amigos. LinkedIn es una red social donde tú contactas profesionales. Todo tipo de profesionales que están en distintas empresas. Por ejemplo, yo tengo mi LinkedIn que muestra mi experiencia, dónde he estudiado y todo mi trayecto y desarrollo profesional. ¿Ok? Y tú, por ejemplo, si buscas una empresa, también vas a encontrar esa información. Por ejemplo, acá yo estuve buscando de Mondelez y yo puedo encontrar aquí algunas empresas colocan su sección de empleos. Y ahí tú puedes encontrar algunos empleos que pueden ser interesantes para ti. O también, si estás en tu mismo rol de reclutador, vas a buscar candidatos. Por ejemplo, yo que tengo algunos candidatos que he buscado de manera específica, pero también puedo buscar candidatos como en su misma posición. Por ejemplo, analista de contabilidad. ¿Ok? Y me va a aparecer varias secciones acá. Entonces, yo estoy buscando personas que estén en este puesto de analista de contabilidad. Allí, como yo tengo una amplia red de contactos, me van a aparecer todos los resultados que están relacionados desde mis primeros contactos o contactos de mis contactos, ¿ok? Acá me aparecen una serie de nombres y si yo le hago clic a alguno de estos, voy a poder invitarle a mi proceso de, en este caso, analista de contabilidad. Al menos aquí me brinda información de qué ha tenido, ¿no? Análisis de estados financieros, banca finanzas, normas internacionales financieras, etcétera, etcétera. Veo su trayectoria profesional, veo que ha estado en una empresa muy grande, muy buena, Big Four, pues ahí tuvo estabilidad 1 año, acá estuvo 2 años. Entonces veo que también tiene ya la carrera terminada, incluso tiene una maestría, y me animo y digo, este candidato cumple con mi descriptivo de puesto, con el perfil del puesto. Si yo tuviese la versión premium, lo invitaría sin más, le enviaría un mensaje. Como actualmente yo no tengo la versión premium, porque esta red social también tiene versiones, tengo que enviarle un mensaje de otra manera. ¿Qué hago? Hago clic en conectar y aquí pongo añadir una nota.
Acá me dice, este mes tiene 5 invitaciones. Entonces ahí soy súper estratégica y le invito. ¿Cómo le invito? Por ahí le pongo un mensaje. Hola, ¿qué tal? Soy tal persona de esta empresa y estamos buscando una lista de contabilidad. Te invito para que puedas postular, ¿no? Te dejo la información en este link del puesto. Y si a él le agrada, pues va a postular a la posición. Esto es LinkedIn manejándolo como reclutadores, como hunting. Si somos candidatos, ¿qué nos brinda? Nos brinda visibilidad para los reclutadores. ¿Por qué? Porque nosotros vamos publicando todo vinculado al desarrollo profesional. Por ejemplo, aquí uno de mis contactos ha colocado hoy sobre el Día de la Mujer, ¿no? Va teniendo visibilidad. Por acá también mi banco ha publicado, entonces, etcétera, etcétera. Eso es LinkedIn. Es una red social para profesionales para encontrar, buscar y posicionarnos de manera profesional. Como les decía, lo utilizamos usualmente para la búsqueda específica de posiciones, ¿ok? Y también si somos o estamos buscando empleo, nos ayuda muchísimo en el lado de empleabilidad. Ajá, como muy bien dice, también puedes promocionar tu marca y proyecto. Si eres una empresa, tu misma marca de la empresa, tu employment experience. ¿Ok? Muy bien. Gabriela Díaz, profesora, ¿qué es TKP y KMP? Ah, eso es de mi descripción de mi LinkedIn. Sí, TKP y KMP es un estilo, es una metodología ágil. De hecho, acá ITEC te enseña también las metodologías ágiles, que son metodologías para llevar proyectos. Cuando estamos en una empresa, vamos a llevar muchos proyectos. Y antes se hacía de una manera muy jerarquizada y tradicional. Entonces surgieron las metodologías ágiles, lideradas por Scrum, que es un método con varias fases. Scrum, luego Kanban. TKP y KMP es Kanban Practitioner. Entonces, por ahí, respondiendo a tu pregunta, Gabriela, yo conozco muy bien, me he certificado en estas metodologías ágiles porque mi perfil profesional actual es en una empresa tecnológica multinacional. Entonces, en esta empresa, yo manejo algunos proyectos en este tipo de tipología. ¿Ok? Muy bien, ahora sí, cerrando paréntesis y volviendo a la clase. No se preocupen, chicos, igual yo por ahí seguro que en algún momento vamos con el equipo de ITEC, vamos a brindar algún curso de empleabilidad, cómo mejorar tu CV, cómo ser más empleable, cómo potenciar tu LinkedIn, cómo crear tu LinkedIn, ¿no? Sería muy interesante también abrir este curso, porque a veces nos falta para todos. Yo también, no es que sepa, he ido aprendiendo, porque yo también tengo mi posición de candidata, como ustedes, como todos, ¿ok? Muy bien. Volviendo a nuestra clase, estábamos viendo los canales y los tipos de reclutamiento, y es importante que elijamos el mismo canal, ¿no? El canal que sea el más adecuado para el tipo de reclutamiento, el tipo de proceso que estamos llevando. Nos va a garantizar que el talento sea el mejor, se adapte, encaje con las necesidades específicas de la empresa, ¿ok? Esto siempre evaluando cómo está mi empresa, cuál es su necesidad actual. ¿Ok? Muy bien. Justo nos quedan 15 minutos, bueno, un poquito menos. 13, 12 minutos. Entonces, estamos bien. Vamos a poder resolver nuestros casitos. Quiero ver cuántos casos tenemos para ser estratégica y mostrarles los más importantes. Sí, estamos con un casito. Tenemos este caso 1 que vamos nosotros a decidir qué tipo y qué canal de reclutamiento utilizar. Es una empresa retail que está planeando abrir 3 nuevas tiendas y necesita reclutar distintos roles, entre ellos 30 cajeros y vendedores, 2 gerentes de tienda con experiencia en liderazgo de equipos y un analista de datos para manejar la logística y los inventarios. Cuéntenme, ¿qué tipo de reclutamiento utilizaría para cada una de estas posiciones? ¿Y cuáles serían los canales que utilizaría?
Por ejemplo, para los 30 cajeros, creo que allí ya sabemos, ya intuimos qué tipo de reclutamiento puede ser. Según lo que hemos revisado, podría ser un tipo de reclutamiento según necesidad, ¿no? Y sería, a ver, pongan en los comentarios antes de que spoilee la respuesta. Masivo, muy bien, tal cual. Para 30 cajeros y vendedores sería un reclutamiento masivo, ¿ok? Ahora vamos con los gerentes de tienda. Para gerentes de tienda con experiencia en liderazgo de equipos, muy bien, Gabriela, justamente un reclutamiento específico, más especializado. Excelente. Y ahora vamos con el último, un analista de datos para manejar la logística y los inventarios. Ahí pueden ser por tipo de reclutamiento fuente o tipo de reclutamiento según necesidad. Cualquier respuesta, ya sea en la tipología de fuente o necesidad, va a estar correcta, ¿ok? A ver qué me han colocado. Ya. Especializado, específico, excelente, tal cual, ¿no? Un específico también, o también por aquí, analista de datos, podemos hacer una convocatoria, un reclutamiento externo, también, si vamos por el tipo de fuente, ¿ok? Canales utilizar, pues van a corresponder justamente a los tipos de reclutamiento. Y cada uno va a tener sus principales desafíos que ya hemos revisado y que ya hemos comentado, incluso hecho una comparativa. Muy bien, chicos, hemos estado súper atentos, han sido súper rápidos en resolver, los felicito por eso. Y bueno, ahora les he traído algunas estrategias disruptivas de reclutamiento y selección. Igual ustedes también pueden investigar. Voy a conversar, voy a hablar solamente de unas dos, porque estamos contra el tiempo. En este caso, he traído a Belcor. Belcor, por ejemplo, tiene una estrategia de reclutamiento para sus perfiles digitales específica, pero al mismo tiempo innovadora, ¿no? Que algunas empresas también lo hacen, que son los hackatones. Una hackathon es cuando se reúnen una serie de profesionales y enfrentan desafíos o un reto en específico y lo resuelven en un tiempo específico, como un fin de semana, como una semana. De esa manera, ellos aseguran talentos de innovación y usualmente talentos relacionados a la tecnología. Ese es uno de los procesos o métodos disruptivos de reclutamiento que utiliza Verco. Otra empresa sí que también es súper creativa y disruptiva es Interbank, ¿ya? También BCP, por ejemplo, en el caso de BCP, tiene mucho la gamificación, utilizan juegos para reclutar a sus candidatos. Pueden parecer juegos, pero al final están reclutando al mejor talento. Y siempre este tipo de gamificación es diseñado para captar a los profesionales recién egresados. ¿Ok? Muy bien, ¿no? Les ponen, por ejemplo, en esos juegos tipo casitos, business case, o simulan algunos escenarios reales, ¿no? De su rubro, que en este caso es el rubro financiero. Y así como estas dos empresas, también tenemos otras empresas peruanas, ¿no? O de consumo masivo, como Alcohol, como AGE. Igual, por ahí les invito a que puedan investigar un poquito más, para que sea un poquito más divertido también su proceso de aprendizaje. ¿Ok? Muy bien. Hoy en día, ¿qué utilizan? ¿Cómo se hace para que el reclutamiento no solamente sea personalizar mi anuncio, anunciarlo en alguna bolsa de empleo y ya está? También las empresas están optando por potenciar mucho su employer branding, atraer el talento mostrando la cultura empresarial, ¿ok? La inteligencia artificial, los datos, los filtros automáticos, ¿no? Por ahí también hay empresas que cuando tú estás postulando, ¿no? Cuando estás iniciando, cuando te han realizado la convocatoria, al mismo tiempo tienes que dejar tus datos
y lo hacen mediante formularios que son más cercanos, más interactivos. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué más? Tenemos por acá el lado de la estrategia en anuncio de empleo. Esto lo habíamos también visto, creo, en una de las primeras clases, que era cómo personalizamos, cómo evidenciamos, cómo traemos a todos los candidatos, y no solamente a los candidatos disponibles, sino a los candidatos talentosos que quizá ya tienen empleo. Acá tenemos, por ejemplo, uno de los casos de esta empresa que colocaba un poquito el tema de su misión, de su visión, mostraba su cultura y mostraba todo lo que iban haciendo, iniciando incluso por los mismos beneficios. ¿Ok? Muy bien. También las redes sociales, por ejemplo, en LinkedIn, vamos a encontrar muchas empresas que inician comentando qué es lo que buscan, ¿no? Por acá, Newbies coloca que quieren abrir caminos, romper paradigmas, ¿no? Y buscan talentos innovadores, sin complejos, siendo cómplices del crecimiento. Colocan las vacantes y por acá colocan el link donde van a postular. Entonces, este tipo de información o este tipo de copy, como se dice cuando publicamos contenido, también atrae al candidato, llama su atención, o como se dice coloquialmente, jala el ojo, ¿no? Y el candidato se atreve a postular. ¿Ok? Eso también se utiliza en las redes sociales, saber vender nuestra vacante para tener más candidatos. Por aquí, uy, no se nota, no sé qué pasó. Se perdió un poquito los videitos que había traído, no sé si es la conexión. Ajá, usan técnicos de copywriting, tal cual. Por ahí colocan los beneficios, las funciones, los requisitos, qué van a ganar. Me hubiera gustado que la página de Get On Board funcione porque es muy, muy estratégico también en cómo se publica. Voy a validar si la próxima clase está funcionando para que podamos verlo. Aquí en estrategia de redes sociales yo había traído algunos videitos de TikTok de algunas empresas que mostraban, ¿no? Por ejemplo, este es mi primer día en tal empresa, ¿no? Y mostraban y de esa manera también los candidatos llamaban su atención, les gustaba y postulaban. Otros hacían algunos videitos de tendencias, etc. Uy, pues ahí creo que ya está. Tenemos que darle tiempito para que piense. En su material que está en el grupo, igual lo pueden revisar. ¿Ok? Muy bien. Y ya viendo los desafíos actuales que tenemos al momento de reclutar, se ha vuelto muy en tendencia que, sobre todo para las vacantes específicas, hay cierta escasez, ¿no? O a veces, más que escasez, también hay clientes que son muy, muy, muy rigurosos, muy demandantes. Y hay un chiste interno en el mundo del reclutamiento que es, a veces tenemos o nos mandan a buscar unicornios. Y como sabemos, los unicornios no existen, ¿no? Y ahí nosotros tenemos que ser estratégicos para ser consciente de la necesidad y de la realidad a nuestro cliente interno. ¿Ok? Muy bien. Cuando tenemos escasez de talento especializado, tenemos que tener stakeholders que nos ayuden a encontrar ese talento. Por ejemplo, una de las prácticas que hace años tenemos en mi área que yo tengo es siempre tener el contacto de las principales oficinas de empleabilidad de las distintas universidades. De esa manera puedo publicar en todos los portales. Les envío un correo con mi convocatoria y ellos aseguran de buscarme incluso candidatos adecuados, ¿no? Son muchas veces bien optimizados porque ellos están tratando de que sus graduados tengan trabajo, ya sean recién graduados o incluso graduados que ya tienen años de experiencia, que también utilizan ese medio para encontrar trabajo más rápido. ¿Ok? Muy bien. Otro desafío es la rotación alta. Últimamente, sobre todo las últimas generaciones, ya no es como la generación de nuestros abuelos, de nuestros padres, que una vez que ingresaban a una empresa ya era para toda la vida, 20, 30 años trabajando en la empresa, ¿no? Ahora, más bien, son muchas veces que están un año y ya se cansaron, ya quieren crecer, ya quieren ver otros desafíos, ¿no? Y eso
va de la mano con las mismas metas, con el mismo contexto mundial, ¿no? Entonces, la rotación ha aumentado. Por ello, nosotros tenemos que asegurar que nuestro proceso de selección tenga un encaje con estas nuevas generaciones, ¿no? Y se adapten a este mercado cambiante y teniendo un equilibrio entre velocidad y calidad de contratación. Si yo sé que una posición siempre tiene rotación o que lo máximo que las personas están en esta posición, ya sea o en este puesto, yo no sé, imaginemos un programador, ¿no? 1 o 2 años lo máximo. Entonces yo ya tengo que tener una respuesta. Tengo que tener una base de datos, tengo que tener identificado los canales donde voy a reclutar, etcétera, etcétera. ¿Ok? Muy bien. Y ahora sí, para cerrar, vamos a recapitular un poquito lo que hoy revisamos. En este caso, revisamos qué cosa es una estrategia de reclutamiento, cómo nosotros vamos a asegurarnos de tener la mejor estrategia de reclutamiento. Vimos que siempre va a depender del conocimiento que tengamos del puesto y de la empresa. También vimos las distintas tipificaciones o tipos de reclutamiento, interno, externo, según fuente, según necesidad. Habían 4 tipos también. También los canales adecuados según este tipo y además las distintas herramientas o procesos que han realizado algunas empresas para atraer al mejor talento. ¿Ok? Acá dice la clase del lunes, pero es la clase del martes. En la próxima clase del martes, nosotros vamos a revisar el proceso de selección por competencias. ¿Ok? Muy bien, chicos. Entonces, eso es todo por hoy. No se olviden de repasar sus clases, que ya pronto es el examen. Así que es un examen sencillo para quienes estamos siempre atentos participando. ¿Ok? Muy bien. Pues acá Gabriela, por ejemplo, nos dice su principal desafío en su empresa es la competencia. Siempre están por debajo del mercado. Eso también es un desafío grande. Cuando tenemos poquito rango salarial que ofrecer a nuestros candidatos, ¿cómo hago? ¿No? Allí tienes que ser estratégica. Buscar quizá esos candidatos potenciales. Quizá no tengas al candidato que cumple el 100%, pero sí algún potencial. Entonces, tienes que convencer también a tu área de recursos humanos, a tus compañeros, etcétera, para que también acepten este tipo de candidatos. Pasa bastante, entiendo. Es un poco frustrante. Muy bien. Eso es todo, chicos. Espero que tengan un excelente domingo. Pásenlo bonito. Y nos vemos el día martes a las 8 de la noche. ¿Ok? Muchísimas gracias. No se olviden siempre de participar.